A mí me gusta hablar de pedagogía, a mí me gusta hablar de educación, de manera que estoy encantado. Pero antes de hablar sobre el tema, con la idea de que prácticamente todos los que estéis escuchando os dediquéis a la educación, me gustaría recordar que ha llegado nuestro momento, ha llegado el momento de los docentes. Nosotros no somos profesionales de enseñar, no, somos profesionales de que aprendan. Y ese es un fenómeno mucho más complejo y que nos hace necesario porque, aunque hayáis oído que hemos entrado en la era del conocimiento, o en la era de la informática, o en la era de la técnica, o en la era digital, donde hemos entrado es en la era del aprendizaje, que se rige por una ley absolutamente implacable, que si os la llevarais a casa en la cabeza, para mí ya esta charla sería suficientemente justificada. La Ley Universal del Aprendizaje dice así: toda persona, toda empresa, toda institución o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere aprender, y si quiere progresar, tiene que aprender a más velocidad. Eso lo hemos visto todos los que tuvimos que adaptarnos a la aparición de los ordenadores. No se nos preguntó si queríamos aprender o no. Se nos dijo, o aprendéis o estáis fuera. En un mundo que va a ser cada vez más acelerado, vamos a tener que aprender cada vez a más velocidad. Y por lo tanto, los expertos en aprendizaje, que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser más listos, más activos, mejor formados y tener una mayor presencia social. Yo utilicé para designar el buen uso de la inteligencia una palabra del lenguaje vulgar que no tenía contenido científico, que es la palabra talento. Inteligencia se nace con ella, talento se desarrolla a través del proceso educativo, de manera que la función de la escuela es convertir la inteligencia en talento. Y lo que nos interesa es ver cómo podemos desarrollar el talento. Y ahí aparecía otro asunto. La inteligencia evolutivamente se desarrolla y, por lo tanto, hay un talento de la infancia, que es cómo el niño utiliza bien su inteligencia de niño, y hay un talento también de la adolescencia, en que el talento adolescente es cómo el adolescente utiliza bien su inteligencia, que no es la de los niños, pero tampoco es la de los adultos. Y por eso escribí un libro que se titulaba El talento de los adolescentes. De manera que a mí lo que me interesaba es ver cómo, en primer lugar, era la inteligencia de los adolescentes; segundo, cómo podíamos desarrollar su talento; y tercero, ¿y qué estamos haciendo al respecto? Pues lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal porque, em, porque no hemos entendido exactamente lo que era la adolescencia. Primero, la adolescencia no es una edad biológica, esa es la pubertad, que es cuando los órganos sexuales se desarrollan. La adolescencia es una etapa ficticia que ha sido inventada para evitar que los niños pasaran directamente de la infancia al mundo laboral. Entonces, para permitir que los niños tuvieran una etapa dedicada exclusivamente al aprendizaje, se crea la adolescencia antes de pasar al mundo del trabajo. Y una vez que hemos creado ese espacio temporal para educar, los adultos hemos dicho, pues no sabemos qué hacer con él. Una cosa es que los niños, y por lo tanto los adolescentes, estuvieran libres de las responsabilidades laborales, y otra cosa es que estuvieran libres de cualquier responsabilidad. Estamos educando mal. Los adolescentes tienen responsabilidades de adolescentes. Y esas, por lo tanto, tenemos que educarlas, o estamos creando unas personalidades, digamos, con muy poca estructura interior. Las funciones ejecutivas tienen su núcleo en los lóbulos frontales,
los lóbulos frontales son los últimos en madurar, pero ahora estamos diciendo que los lóbulos frontales no terminan de madurar hasta los veintitantos años. Con lo cual estamos diciendo, bueno, hasta los veintitantos años no podemos exigir mucho a los adolescentes por su responsabilidad, porque no tienen todavía madurados los lóbulos frontales. Pero ahí apareció uno de los grandes expertos en inteligencia, en los lóbulos frontales y las funciones ejecutivas, que es Goldberg, que dijo, bueno, a lo mejor las cosas funcionan al revés, que es, como no estamos exigiendo responsabilidades a los adolescentes, no están madurando sus lóbulos frontales. ¿Por qué insisto en lo de la serie de decisiones? Porque es de lo que se trata al hablar de inteligencia. Tanto el cerebro desde el punto de vista biológico como la inteligencia desde el punto de vista operativo son los órganos de tomar decisiones, de dirigir bien el comportamiento. Y para eso tiene que hacer todo lo que he mencionado antes, tiene que manejar información, tiene que gestionar las emociones, tiene que dominar las funciones ejecutivas y sobre todo tiene que saber enfrentarse con los problemas. Ese es el eje de la educación. ¿De qué problemas? De todos. Problemas afectivos, problemas familiares, problemas de matemáticas, de física, de química, problemas sociales, problemas laborales y problemas políticos. Insisto mucho en los problemas políticos, porque uno de los problemas que estamos teniendo en todo el mundo es que el hecho de que no intentemos una formación política de los adolescentes está haciendo en que tengamos unos alumnos, unos adultos absolutamente desconectados de la realidad política y absolutamente confusos respecto de la edad política. Cuando explicamos a nuestros alumnos que de lo que se trata es de que aprendan a enfrentarse con los problemas, porque el futuro es absolutamente imprevisible, salvo en una cosa, de la que podemos estar completamente seguros: les va a plantear problemas. Nosotros como docentes, ¿qué problemas tenemos? Sin duda, ¿cómo explicamos bien las ecuaciones de segundo grado? Eso lo dominamos muy bien. Los problemas que nos interesan es cómo mantenemos la disciplina en clase y cómo motivamos a nuestros alumnos. ¿Y os han enseñado eso en alguna facultad? Ah, pues ojalá nos lo hubieran enseñado a todos. ¿Por qué? Porque es eso lo que nos va a complicar la vida. En el momento que enfocamos cualquier formación como enfrentarse con problemas, además nos produce lo que a mí me gusta llamar un desarrollo de la inteligencia resuelta. La palabra resolución en castellano es preciosa, porque significa andar con decisión, pero andar resolviendo problemas. Y vamos a ver si desarrollamos en nuestros alumnos una inteligencia resuelta, pues vamos a ver si lo conseguimos. Has planteado un problema que en este momento tiene difícil solución porque no lo habíamos detectado a tiempo, que es el uso de las pantallas. Hay que distinguir dos. Son el uso, digamos, de los móviles, que es en este momento verdaderamente grave, y el uso de otras pantallas de las que utilizamos en clase, que no han dado el resultado que creíamos y que yo creo que antes o después, hasta que no sepamos utilizarlo bien, pues van a ir un poco en desuso. Pero el tema de los móviles es un tema muy grave. No solo para los adolescentes, pero especialmente para los adolescentes, hay una fecha, a mi juicio, trágica, que es el año 2010. ¿Por qué? Porque en el año 2010 se unen tres fenómenos que cada uno por separado no le dimos importancia y que al unirse están produciendo efectos demoledores en parte de nuestra adolescencia. Primero, se generaliza el uso de los móviles conectados a Internet y con banda ancha. En segundo lugar, Facebook hace una aplicación nueva que al principio pareció que era muy divertida porque iba a ser muy útil, que era introducir los like en los móviles. Y en tercer lugar, que también se incluye en los móviles la cámara fotográfica frontal, con lo cual se empiezan a poder empezar a mandar fotos propias por las redes sociales. Y esas tres cosas juntas
ha, ha aumentado la vulnerabilidad de nuestros adolescentes. Y desde esa época, por ejemplo, se ha visto un aumento gradual de los problemas psicológicos en los chicos y sobre todo en las chicas. Como muchos padres dicen, es que queremos estar en contacto con nuestros hijos, darles un teléfono tonto de los de antes que sirvan para recibir y hacer llamadas, nada más. Y el otro, intentar retrasarlo lo más posible. Que cuando los profesores estamos intentando, de repente decimos, no, es que los móviles pueden servir como proceso pedagógico, dejarlo lo más tarde posible. Dejarlo lo más tarde posible. Es decir, no os apresuréis a utilizar ese móvil pensando que con esto les vamos a motivar mucho, porque lo que estamos viendo es que como efecto secundario, pero muy importante, está disminuyendo la capacidad de atención voluntaria. ¿Por qué? Porque los móviles son muy atractivos. En cuanto están los alumnos o los adolescentes o cualquiera de nosotros estamos sometidos a una serie de estímulos muy llamativos, muy bien diseñados, muy rápidos, hombre, te enganchan quieras o no quieras. De manera que no es que... Y entonces, al engancharte, estamos sufriendo el fenómeno del enganchamiento adictivo, que es que eso es muy divertido y se nos puede pasar el tiempo absolutamente sin darnos cuenta. De manera que no es que esté disminuyendo la atención en general, no, la atención sigue siendo como siempre. Lo que está disminuyendo es la atención voluntaria, es decir, la capacidad que tengo yo de poner la atención en cosas que a lo mejor no me interesan, pero que sin embargo me parece que son útiles o me parece que son necesarias. Y en segundo lugar, está cambiando el uso de la memoria, y nuestros alumnos empiezan a pensar que para qué lo van a aprender si lo pueden encontrar. Hay una serie de psicólogos y de pedagógicos absolutamente analfabetos. Siguen diciendo que no hay que aprender las cosas de memoria, pero ¿cómo no vamos a aprender las cosas de memoria si la memoria es el órgano del aprendizaje? O aprendemos de memoria o no aprendemos. De manera que lo que pasa es que hay que comprender que la memoria tiene muchos registros. Uno de ellos es almacenar, sin duda, otro es repetir, sin duda, y otro es enlazar, otro es comprender, otro es combinar, otro es crear. Y todas esas cosas son funciones de la memoria. Si prescindimos de la memoria, prescindimos de todo eso. No se puede crear sin memoria. Los chicos y las chicas tienen que aprender cosas de memoria porque son las que van a poder utilizar, pero de una memoria activa. Entonces nos encontramos con esos problemas y si no hay una movilización de la sociedad que se lo expliquemos con mucha claridad, y hay que tener una paciencia para que la sociedad aprenda cosas a prueba de bala, no lo vamos a conseguir. Pero por lo pronto, en los centros educativos, dejar el móvil fuera, ya está. Y a los padres que lo retrasen lo más posible. Y luego explicarles a los alumnos por qué nos ponemos tan pesados con lo de los móviles. Como dijo Jason Lanier, que no era un cualquiera, era el que había inventado toda la tecnología de la red, de la realidad virtual. Escribe un libro que se llama El rebaño digital, es decir, que es que las redes sociales crean rebaños digitales y por lo tanto, pues hay que elegir. Si quieres ser rebaño, a las redes. Y si no quieres ser rebaño, a otras cosas. Entre otras cosas, seleccionar las redes o saber utilizar las redes. Yo creo que en esto hay que ser muy duros. Es decir, tú quieres ser un imbécil, métete en las redes en abstracto. ¿Quieres ser inteligente? Elige dónde te metes. En este momento no estamos dando ningún tipo de educación ética a nuestros alumnos, ninguno. Estamos picoteando ahí con una asignatura en valores que ha cambiado, que fue sometida a una crítica despiadada y absurda cuando se intentó poner una asignatura de educación para la ciudadanía, y en este momento no hay ningún tipo de formación literaria, de formación ética, apelando a una razón absolutamente perversa. No, la educación ética es cosa de las familias. Pero bueno, ¿quién ha dicho eso? ¿Cómo va a ser la educación ética, que es una educación social general, estar al arbitrio de las familias? Y si la familia es un nazi redomado, ¿qué hacemos? Cuando yo escribí El laberinto de los sentimientos, que debió ser en el año 93 o 94,
Los sentimientos no se estudiaban en ningún sitio, ni siquiera en la carrera de psicología. Había una asignatura que era motivación y dentro de la motivación había unas lecciones sobre emociones, pero no se consideraba que fuera un tema que se pudiera estudiar académicamente. El mismo año que yo publiqué El laberinto sentimental, Daniel Goleman publicó La inteligencia emocional. Entonces hubo un momento de descubrimiento. No solamente es importante el cociente intelectual, es también importante el cociente sentimental, vamos a educarlo. Los sentimientos van apareciendo en un determinado orden y tenemos que educarlos en un determinado orden. Durante el primer y segundo año, ¿cuál es la emoción que hay que educar en los niños? Fundamentalmente el sentimiento de seguridad. Los niños tienen que percibir que han venido a un mundo que desconocen, pero que es un mundo que es acogedor y que es previsible. Y eso lo tienen que hacer fundamentalmente las familias. A partir de ese momento sabemos que hay niños que nacen vulnerables, es decir, hay niños que nacen, por decirlo así, más miedosos que otros y que tenemos ahí una especie de ventana de acción para intentar que ese temperamento miedoso que tiene, que es un temperamento que se retrae en los niños, que buscan enseguida el apoyo maternal, bueno, tenemos ahí una ventana de oportunidad para que el niño vaya soportando mejor el miedo por una razón, porque si no se hacen además muy susceptibles a los miedos y van aprendiendo cada vez más miedo. De manera que el aprendizaje del miedo es otro aprendizaje que tenemos que aprender, que empezar muy pronto. En tercer lugar, a los 28 meses, los niños desarrollan espontáneamente el sentimiento de la compasión, que es esencial para toda su posterior evolución social y su evolución ética. Los niños empiezan a sentirse afectados por el dolor del otro, pero después ese sentimiento espontáneo empieza a desaparecer durante todo el proceso escolar y debemos intentar que no desaparezca. Y luego, en el momento que coincide con los 4, 5 años, ahí pasa una cosa realmente importante. El niño que ya ha aprendido a obedecer órdenes que le vienen de fuera y que son órdenes expresadas lingüísticamente por su madre, por su cuidador, el niño empieza a desarrollar el lenguaje interior e empieza a darse órdenes él mismo. Y ese es el momento en que el niño empezamos a poder educar en el niño la capacidad de darse órdenes, la capacidad de autonomía. Es ahí, a los 4 o 5 años, en que debemos empezar a hacer esto. Y un poquitín después, a desarrollar otro sentimiento, que es el sentimiento de respeto ante todo lo valioso. El respeto ante todo lo valioso significa que hay que respetar a sus compañeros, a los papás, a los maestros, a los muebles, a los animales, a las plantas. Es decir, todo lo valioso es una actitud que merece respeto. Y entonces ya vemos así que tenemos toda una psicología evolutiva de las emociones que nos permite una educación de las emociones, no a lo loco, sino una de las emociones, porque cuando decimos ¿qué debemos hacer para educar a las emociones? Que los niños no tengan emociones desagradables. No, no, falso. Los niños van a tener emociones desagradables y algunas van a tener que tenerlas. Por ejemplo, cuando decimos que los niños no tengan sentimiento de culpa. Seguro que eso es bueno. Lo único que debemos hacer es tejer una red de apoyo a su alrededor. Y cuanto más tupida sea la red de apoyo, pues más vamos a poder paliar esas carencias afectivas. Lo malo es cuando carencias afectivas, digamos en casa, se prolongan por carencias afectivas en el centro educativo, es decir, son los niños que, por ejemplo, tienen dificultades para hacer amigos. Y ahí tenemos que tener en cuenta que con muchísima frecuencia los niños que necesitan más apoyo afectivo son los niños que lo piden de la peor manera posible. De manera que entonces, en vez de estar facilitando el acercamiento, son niños que facilitan el despego, pues porque son niños que tienen problemas. Ojalá nos hubiéramos tomado en serio los departamentos de orientación psicológica. Digo que no los hemos tomado en serio porque no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, el intentar buscar como apoyo sacar al niño o a la niña de fuera del centro educativo y llevarle un psicólogo, a mí no me parece, hombre,
claro que es una solución, pero ojalá el psicólogo pudiera estar dentro del centro, porque el centro educativo es el hábitat normal del niño. Entonces, no es una cosa excepcional el sacarle fuera y llevarle una consulta, sino que dentro de todo su ámbito acogedor, que es como debe ser el centro, va a encontrar también apoyo para estos problemas emocionales.